Yo dejé la iglesia mormona porque quise pecar. Eso es lo que casi todos los mormones dicen cuando alguien deja de creer en su religión. Pero la realidad es que para la mayoría de la gente que yo conozco que han dejado la iglesia, eso no podría ser más lejos de la verdad. Este video tal vez va a ser el video más personal que he subido a este canal, donde te cuento mi historia con esta religión y el proceso al dejarlo. Así que quédate conmigo para reír conmigo, llorar conmigo y tal vez burlar de mí en los comentarios. Si están listos para saber cuál pecado era que me hizo dejar la iglesia, dale like al video, suscríbete al canal y esta semana salió algo nuevo que se llama hypear el video. Así que ahí en los comentarios hypea el video para que más gente pueda encontrar ese canal. Y vamos a empezar leyendo una lista que hice de por qué dejé esa iglesia. Vendí mi alma para una taza de café. Arriesgué mi familia eterna solo para no pagar los diezmos. Alguien en la escuela dominical me dijo que tengo barba de chivo. Solo los reales fans de ese canal van a saber eso. Ya dejo de hablar, empezamos. Voy a estar leyendo de un diario que hice, de todo el proceso que pasé al enterar de cosas que nunca yo sabía siendo miembro de la iglesia mormona, de cosas preocupantes, y al final de ese diario lo casi terminé con una lista de muchos puntos en resumen de todos los que analizo en este. Si quieren leer este por sí mismo pueden descargarlo, el enlace está en la página de mi Instagram y también de mi YouTube en el canal. Es gratis descargarlo, pero si han aprendido algo por mis videos o si les gusta el tiempo que hice a armar ese diario, pues me ayudarían muchísimo a donar al canal con el enlace en los comentarios y la descripción de este video. Otra vez no es necesario eso, pero lo agradezco mucho. Entonces empezamos. Dice, si José es un verdadero profeta y sus sucesores en la iglesia sur también lo son, entonces hay varias cosas que están mal en nuestra comprensión del mundo y de las escrituras. Aquí es donde el resumen. Voy a armar todas las cosas preocupantes y raros del mormonismo y ver de dónde estamos mal ahora en la ciencia, en los políticos, en la historia, en la iglesia actual. Pues vamos a ver qué dice. El primer punto dice, excavar tesoros a través de caminos místicos es una forma verdadera y válida de encontrar tesoros escondidos, ya que las mismas piedras que José usó para buscar tesoros antes de encontrar las planchas de oro son las mismas que usó para encontrar y traducir el libro de Mormón. Pongo traducir porque no lo tradujo, era más como una revelación. Y otros eventos en la historia de José, como llevar a la gente a encontrar un tesoro antiguo que está enterrado con una pluma, y luego llevarlos al lugar y encontrar solo la pluma enterrada y decir que el tesoro se lo habían llevado espíritus más profundos bajo tierra, a pesar de que las plumas solo tienen la capacidad de ser enterrados unos 6 meses antes de descomponerse. Nos haría tener que cuestionarnos cómo funciona la descomposición y la existencia de espíritus en la tierra que tienen la capacidad de mover la materia. Entonces, la gramática estaba raro ahí. La historia ahí es que José una vez estaba buscando tesoros con las mismas piedras que usó para traducir el libro de Mormón. Y una historia contada es que él llevó unos buscadores de tesoro diciendo que había tesoros ahí escondidos y que había plumas ahí de los nativos americanos ahí que escondió las tierras. Y cuando llegó ahí, obviamente no había joyerías ni oro ni nada, pero sí había una pluma ahí, que él obviamente enterró una pluma para la estafa, y podemos saber que no es real porque una pluma no se descomponería dentro de 6 meses máximo, y supuestamente eso era de hace miles de años de los nativos de eso. Y también tenemos que creer que hay espíritus bajo la tierra que tienen la capacidad de agarrar tesoros y oro y llevarlos, y eso pasa en el libro de Mormón también, no es solo una historia rara de José, está dentro del libro de Mormón. Se dice, creo en español, que los tesoros son deslizosos, dijo, al menos en inglés dice eso, que la tierra es deslizoso
con los tesoros y que se escapan. Entonces, la realidad, si la iglesia mormona es verdadera, hay espíritus bajo la tierra escondiendo tesoros de todos nosotros. Punto 2. Ha existido algo llamado egipcio reformado, aunque no hay evidencia en la historia egipcia ni en la antropología y arqueología mesoamericana y americana de ello. Además, el egipcio reformado también contenía todo el alfabeto inglés y el sistema numérico, entre símbolos incomprensibles basados en la recreación que hizo José. Después de publicar una edición del Libro de Mormón, en 1980, con los caracteres de la plancha de oro impresos en una cubierta dorado, la iglesia recientemente ha evitado usarlos. En sus videos recientes Now You Know, publicado en YouTube en 2019 y 2020, la iglesia en realidad creó un conjunto de personajes completamente diferente para mostrar cómo se vería el egipcio reformado, a pesar de que ya tienen lo que José Smith copió y podría haber usado ellos en el video. La iglesia hizo esto tanto en el video de las planchas de oro como en el video de las piedras videntes. Si miras los videos, puedes ver que crearon un conjunto de caracteres falsos para parecer más auténticos en lugar de usar los caracteres que José Smith afirmó copiar directamente de las planchas. Entonces, en resumen, ese punto dice que hay un idioma perdido que por alguna razón no se encuentra en ningún lado de los Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Sudamérica, de ningún lado que es egipcio reformado. Próximo punto, nuestra comprensión del mantenimiento de registros por parte de los tribus antiguos es incorrecta basándose en que el Libro de Mormón está registrado en planchas de oro y no hay otra evidencia de que otros registros hayan sido colocados en oro. Y de manera realista, las planchas de oro necesitarían tener probablemente alrededor de 1000 páginas o más, lo que significa que José es lo suficientemente fuerte como para cargar las planchas y podría esconder una pila muy grande de planchas de oro donde quiera que fuera. Voy a hacer un pausa ahí porque la defensa de la iglesia muestra que, viste, sí hay planchas de oro con registros ahí. Y hay, si me acuerdo bien, 1 o 2 que era escrito, no era de Sudamérica, si me acuerdo bien, pero la diferencia ahí es que no era egipcio reformado, eran caracteres gigantes y que era solamente 2 o 3 páginas y eso nomás es la única evidencia de eso que hay. Ni siquiera es un anacronismo que Nefi encontrara planchas de bronce también. Además, la Biblia fue registrada en planchas de bronce en el pasado, aunque nuestros únicos hallazgos de grabaciones antiguas de la Biblia se realizaron en rollos y pergaminos. Si se acuerdan del Libro de Mormón, el rey Labán malo, Labán tenía la Biblia escrito en planchas de bronce, lo cual no hemos encontrado nada semejante. Aquí hay otro pasaje de Mosía. Leemos el Libro de Mormón juntos otra vez. Aconteció que comenzó a hablar a su pueblo desde la torre, y no todos podían oír sus palabras a causa de la grandeza de la multitud. Por lo tanto, hizo que las palabras que hablaba fueron escritas y enviadas entre los que no estaban bajo el sonido de su voz, para que también recibieran sus palabras. La historia de Corior también se publicó en todo el país. Los estudios sobre culturas muestran que una vez que una cultura se vuelve alfabetizada, las palabras quedan pegados a todo: paredes, estructuras, vasijas, todo. Aunque, según el Libro de Mormón, todos los nativos supuestamente estaban capacitados lingüísticamente y aprendieron lo suficiente como para leer las noticias, apenas hay evidencia de que se haya encontrado un sistema de escritura en ninguna parte, excepto algunos sistemas jeroglíficos e imágenes entre unas muy pocas tribus como los aztecas y mayas. Otra cosa rara que está completamente escondida de las Américas. Próximo punto. La creación del mundo ocurrió hace 6,000 años y la vida existirá durante 7,000 años en total en la Tierra. Por lo tanto, nuestra comprensión del origen de la vida humana se entiende incorrectamente y comenzó en el Jardín de Edén, ubicado en el condado de Jackson, Missouri, en los Estados Unidos, hace 4,000 años, en lugar de originarse en África hace millones de años. Y
podemos verificar que eso es verdad de África, porque si tú haces una prueba de ADN, verás que tienes un poquito de sangre africana. Próximo punto. La historia del gran diluvio realmente ocurrió, aunque hay pruebas asombrosas de que es imposible según las estadísticas de evolución y repoblación. Después del diluvio, alrededor del año 2240 a.C., durante la vida de Peleg, Pangea, creo que se dice, se dividió en dos continentes que hoy tenemos en la Tierra. Cuando el Señor regrese, las masas terrestres de la Tierra volverán a ser una. Entonces, mágicamente, toda la Tierra se formó, todos los continentes que hay en el mundo después del diluvio, y cuando Jesús vuelve, van a juntar de nuevo todo y va a ser una sola Tierra. Y no estoy inventando todo eso, puedes tocar acá y ver mis recursos. Aquí nos llevo a Doctrina y Convenios. Pero pues seguimos con el libro de Gringo Pensativo, mi diario. No sé si mencioné que empecé a escribirlo antes de dejar la iglesia, porque me estaba quedando asombrado de todas las cosas, los videos que estaba viendo en redes sociales y YouTube, y me estaba enfadado de cuánta gente estaba dejando la iglesia. No lo podía creer. Y pues me puse a armar un documento para probar que sí o sí esta era la iglesia verdadera. Y empecé a escribir muchas cosas, pero empecé eso en 2019, si me acuerdo bien. Y tras los meses y años, pues solo se llenó de más y más y más y más cosas preocupantes, que hoy en día pueden ver que es 350 páginas de cosas preocupantes. He quitado varias las cosas que ya no considero como evidencias dentro de Así que otra vez vayan a descargarlo y leerlo todo ustedes. Solo estamos leyendo unas páginas hoy, al final de este libro. Pero no es todo el libro, hay más páginas después de leer todo esto. Terminé de escribir en marzo o abril de 2024, entonces un poco antiguo, con unos datos antiguos también. Podría seguir armándolo hasta 1000 páginas, pero llegué a un punto que tenía que hacer una para y pues ya decidir si iba a mantenerme dentro de la iglesia o no. Y vamos a seguir leyendo porque ya estoy hablando mucho otra vez. Otro punto. Adán nombró todas las formas de vida terrestres en la Tierra, que si los estimados 6.8 millones se alinearon una por una y le tomara un minuto para nombrar cada uno, le tomaría alrededor de 13 años sin descansar, ni comer, ni dormir. Teniendo en cuenta que vivió más de 900 años, esto no es realmente un problema. Puse un chiste. No se sabe realmente por qué tendría que haber hecho esto, o si se grabó. También se desconoce por qué no necesitaba nombrar la vida marina o vegetal. Esta misma lógica tendría que aplicarse a los animales en el arca de Noé. Además, durante la inundación, la vida marina tendría que haber sobrevivido a los cambios en los niveles, presiones y temperaturas del agua. Ahí olvidé mencionar las bacterias, que son vida también, todos los microorganismos. Supuestamente todo se murió en el diluvio. Es ilógico que Adán supuestamente nombró a todas las criaturas en el mundo y que todo entró en el arca de Noé, y después en solamente 3-4 mil años ya pasó la evolución, que hay millones de animales. A menos si la magia de Dios los bajó del cielo y ya. Pues si vamos a creer en los dinosaurios, pues hay mucho. Creo que hablo de eso adelante. Seguimos. Próximo. Había una lengua adámica había una lengua adámica pura al principio de la creación del mundo, que es la lengua que se habla en el cielo. José Smith dice que el nombre de Dios es Amén, lo que suena como inglés si tomara el concepto de un hombre que inspiraba maravilla y lo aplastara. Luego José afirma que la palabra en inglés hijo en lenguaje adámico puro es hijo. Y por último, José dice que la palabra ángeles en adámico puro es amen anglesmen, lo cual creo en este punto habla por sí mismo, que estaba ahí inventando un idioma como inglés, pero diferente, y que Dios habla este idioma. El problema
subyacente aquí es que José Smith cree que tanto la historia de Adán y Eva como la Torre de Babel eran acontecimientos históricos literales. Ambas historias son mitos etiológicos que fueron adicionales tardías al Pentateuco cuando compilaron los primeros 5 libros y no son en absolutamente eventos históricos. Esa es la filosofía y teoría que yo suscribo ahora, que los primeros libros de la Biblia son puro mito. Y es lo que la mayoría de los eruditos de la Biblia, que saben mucho más que yo, están de acuerdo, que sean de mormonismo o no de mormonismo. Pues es una falacia lógica confiarles a ellos, pero por la inteligencia que yo tengo para poder entender la historia, los idiomas, el griego, obviamente no soy fluido en todo eso, pero cuadra, tiene lógico que son adiciones adicionales. Pueden estudiar más de eso por la teoría documental y hablo más de eso aquí en este diario también. No sé si decirlo diario o libro o documento, no sé, está todos mis pensamientos ahí tirados en la página, no está bien organizado, las gramáticas son horribles, no es como un libro con capítulos ni nada, es un desastre, pero son mis pensamientos ahí. Según el Libro de Mormón y contrariamente a las estadísticas básicas de población y lingüística, la Torre de Babel fue un acontecimiento histórico real y el origen de las diversas lenguas del mundo. Si la Torre de Babel es un acontecimiento mítico, como nos dice la evidencia, entonces la historia de Jared inmediatamente deja de ser histórica. Jared en el Libro de Mormón. Pero se vuelve aún más problemático que solo la historia jaredita, porque si la Torre de Babel no sucedió, entonces las 16 piedras que el Señor tocó no eran históricas. En el libro de Ether está hablando del hermano de Jared, lo que significa que las 2 piedras selladas para traducir las planchas de Jared en el libro de Ether tampoco eran históricos. Está hablando ahí que si la Torre de Babel no era real y todo eso de esa época de Jared, pues José mentía de tener piedras mágicas que encontró con las planchas de oro que eran los intérpretes nefitas. Esas mismas 2 piedras, tengo que dejar de hablar tanto porque aquí está ya escrito todo. Esas mismas 2 piedras fueron utilizadas más tarde como intérpretes nefitas, quienes fueron enterradas con las planchas de oro del Libro de Mormón. Si la Torre de Babel era mítica, como nos dicen tanto la historia como la lingüística, entonces los intérpretes nefitas también son míticos porque se basan en una Torre de Babel literal. Y si los intérpretes nefitas se derivan de una historia mítica, entonces toda la historia del Libro de Mormón se deriva de una historia mítica, porque las planchas de oro fueron enterrados con los intérpretes. Moroni afirmó haber traducido los registros de hermano de Jared de una visión de todas las cosas desde la fundación del mundo hasta el fin de él, utilizando estos intérpretes nefitas que incluyó con las planchas selladas para ser revelado a mi debido tiempo. La dependencia del Libro de Mormón de una Biblia literal es la razón por la que sabemos que el Libro de Mormón no es histórico, incluso antes de abordar los problemas que la mayoría de los miembros encontrarán con la verdad de la Iglesia. Entonces realmente uno puede estudiar el Libro de Mormón, todas las cosas de eso, pero no es necesario eso para desprobar el mormonismo, porque empezando con la Biblia mismo, si Adán no era una persona real y nada de Génesis y Éxodo y los primeros libros, el mormonismo cae. El propósito de la existencia de las mujeres es básicamente solo el de dar a luz. Los hombres tienen el poder, la autoridad y el dominio sobre todo lo demás en esta vida y la próxima. Las mujeres no son necesarias en la iglesia mormona. Las mujeres no deberían estudiar, trabajar ni participar en política. Una mujer ni siquiera puede entrar al reino celestial sin que su esposo recuerde su nuevo nombre para poder atravesar el vuelo. Otra vez vayan a ver mis fuentes ahí donde estas cosas que afirmo aquí son supuestamente doctrinas. Y si es un profeta hablando como un hombre y no era oficial de Dios ni nada, pues ahí está otra duda de por qué confiar en un profeta que puede parar en la conferencia general o declarar algo como escritura y después estar equivocado.
es un simple falso profeta en mi análisis básico. Otro punto, solo hubo un autor del libro de Isaías, lo cual no parece probable según un análisis de las escrituras realizado por los eruditos bíblicos. Podría haber hablado más de eso, pero es un gran problema por segundo Efeso, porque seguro hablo más adelante. No parece. Bueno, pueden estudiar más de eso ahí en mi libro. Los nativos llegaron a América desde Jerusalén y de ascendencia hebrea, contrariamente a los hallazgos de la antropología y los estudios de ADN que afirman que vinieron desde Asia. Tengo una idea, quiero grabar un video grande de eso, sobre de todo Polinesia, la historia de Polinesia. Así que suscríbanse para no perder eso. Otra vez, si aprecian el tiempo que pongo a hacer esos videos, suscríbete al canal ahora. Y tal vez has visto varios videos de mí. Si me gusta o si te gusta o si me odias, pero sigues mirando, pues suscríbete igual. Ahí no pierdes mis futuros videos para decirme cosas lindas o feos ahí en los comentarios. La piel oscura es el resultado directo de una maldición de Dios y la esclavitud es la voluntad de Dios. A matrimonio interracial o las relaciones sexuales interraciales conducirán a la muerte en el acto de Dios. Si tienes la piel oscura, puedes unirte a la iglesia para tener la piel más clara. ¡Qué lindo! Los nativos americanos practicaban el cristianismo antes de que naciera Jesús. Próximo punto, nuestra comprensión de la evolución, la geografía y la arqueología es errónea y es necesario revisar todos los fundamentos de la ciencia, la medicina, la reproducción, la datación por carbono, la química, el ADN, los estudios de ascendencia genealógica y la historia para ajustarlos a las escrituras y las doctrinas. Eso otra vez está hablando sobre una tierra joven. Si literal nuestra ciencia y matemática están mal al calcular eso, pues afecta todo aspecto de la matemática y ciencia de nuestras vidas. Próximo, nuestra comprensión de la lingüística tanto del viejo como del nuevo mundo es errónea. La piedra Rosetta y todos los documentos traducidos utilizando la piedra Rosetta y nuestra comprensión de la historia basada en la piedra Rosetta es erróneo debido a que el egipcio de José Smith no coincide con lo que afirma la piedra Rosetta. Próximo, nuestra comprensión de varios estudios bíblicos muy importantes está equivocado, incluidos los autores correctos de ciertos papiros, pergaminos y libros, códices. Elías y Elías el profeta son personas separadas y las ceremonias realizadas en el templo de Salomón. Aunque todos los documentos antiguos de la Biblia fueron registrados en pergaminos, tenemos que creer que de alguna manera también hay relatos de la Biblia en algún lugar que fueron registrados en placas de bronce como la que Nefi llevó a las Américas. Próxima, nuestra comprensión de los alimentos saludables es incorrecta. Por la palabra de sabiduría creo que puse eso. Las abejas melíferas son originarias de América, aunque los estudios demuestran que son originarias de Europa. Puedo entender la teoría de que tal vez alguna vez hubo caballos y otros animales anacrónicos en las Américas y eventualmente se extinguieron debido a que los humanos los mataron y se los comieron, pero la extinción de las abejas no es razonable. De manera similar, otros avances tecnológicos de los nativos americanos que serían prácticos para sus sociedades fueron de alguna manera abandonados y olvidados, tales como ruedas. Sin embargo, hay un ejemplo de un juguete que parece tener ruedas fechadas alrededor de 450 después de Cristo, que eso probaría que los nefitas sí tenían ruedas, pero sin embargo aceptar que la datación por carbono en el juguete sea correcta, entonces tendría que ser llevar a uno a negar la teoría de la tierra joven de los profetas debido a la datación por carbono que se usa para teorizar que el mundo tiene miles de millones de años. Otras cosas anacrónicas son carros, monedas y el uso de ciertos metales y minerales en armas y construcción. Hay algunas cosas que son visibles en las ciudades y culturas de los nativos que es muy interesante aprender y podrían verse como evidencia de la veracidad del libro de Mormón, especialmente cosas como el templo hundido debajo del lago Titicaca. Muchos de estos
cosas podrían descartarse como cosas comúnmente entendidas debido a que hubo varios siglos de exploradores, conquistadores y viajeros que visitaron Meso y Sudamérica y registraron sus hallazgos y interacciones con los nativos que José podría haber sido influenciado por. No sé si se entendía eso muy bien, pero vuelven a escuchar o leerlo. Otro punto, la luna está habitada por hombres. Eso no sé si creo ya tanto, pero la persona que afirmó que José enseñaba eso, la iglesia lo toma sus afirmaciones para probar otras doctrinas, entonces es difícil. Hoy en día no creería que José enseñaba eso de la luna, pero de Brigham Young y el sol, pues sí. Pues dice, la luna está habitada por hombres y mujeres que generalmente tienen una esperanza de vida de 1000 años. Visten como cuáqueros, miden 6 pies de altura y viven en una edad más avanzada que la que tenemos en la Tierra. El hombre O.B. Huntington, que afirmó que José Smith enseñó eso, también recibió una bendición patriarcal de José Smith, indicando que se teletransportaría a la luna para enseñar a sus habitantes. El Sol y la Luna están habitados por personas y los planetas generan su propia luz en lugar de reflejar la luz de una estrella. Ahí está una ciencia astronómica que José se equivocó al enseñar, y a veces defendemos que José sabía teorías astronómicas antes de su tiempo, pero también se equivocó de varios. Además, el hombre nunca ha estado en el espacio y es una garantía profética de que el hombre nunca visitará la luna. Lo pues obviamente está falso, a menos si crees en las conspiraciones. Pero es ahora todo otro olla de conejo. Bueno, de la Tierra plana y todo eso. Bueno, la Tierra fue creada fuera de nuestro sistema solar y luego transportada a donde se encuentra ahora en el espacio. Antes del transporte, la vida estaba puesta en la Tierra. Además, Adán y Eva nacieron de una mujer que fue traída aquí desde otro planeta. Después de que la Tierra sea celestializada, será teletransportada fuera de nuestro sistema solar y reemplazada por una nueva Tierra para repetir el proceso. Puede haber evidencia de que humanos de una Tierra anterior enviaron cosas al espacio, y esa puede ser una de las mejores razones para expandir nuestros esfuerzos exploratorios en todo el sistema solar. Cuando fui rey devoto mormón, me encantaba toda esta idea. Explicaba a mí perfectamente la historia de Adán y Eva y la creación del mundo, y era genial porque me encanta la astronomía y el espacio, y literal yo podría hacer 100 videos hablando de eso, pero sé que voy a aburrir a todos ustedes, pero yo creo que es demasiado importante explorar el sistema solar. No sé de qué más quiero hablar de eso, seguimos leyendo. Cuando un profeta habla, la conversación se detiene ahí. Si afirman que una doctrina es verdadera, todas las implicaciones y teorías científicas deben formarse en torno a sus enseñanzas para confirmar la verdad declarada. Si la ciencia prueba algo que es contrario a lo que se ve en las enseñanzas o las escrituras del profeta, entonces las escrituras o las enseñanzas deben verse como distorsionadas o interpretadas en sentido figurado o privado. Otra vez está hablando que falsos profetas. Nuestra comprensión del crecimiento demográfico, la mortalidad infantil, las tasas de fertilidad y la esperanza de vida, especialmente en la antigüedad durante épocas de enfermedades, guerras, genocidios y falta de procedimientos médicos y prácticas de salud, es extremadamente incorrecta. Es posible que uno obtenga un boleto gratis al cielo sin importar las acciones o la apostasía que puede cometer, siempre y cuando reciba una segunda unción. Los sacrificios de animales se restaurarán, probablemente a principios del milenio o antes. Esta práctica continuará hasta que se imponga una nueva forma de sacrificio. Dios aprueba la preparación sexual de niñas para el matrimonio basándose en que José se reunió en secreto con las niñas y les enseñó sobre la poligamia y luego se casó con ellas, y más tarde los profetas y miembros siguieron su ejemplo. Otro punto, todas las iglesias y religiones que no son Sud son una abominación ante Dios y están dirigidos por el diablo, por lo tanto son incapaces de hacer el bien. Piense profundo en eso.
Llamarse a sí mismo mormón es algo bueno y debería ser una declaración positiva y orgullo. Además, llamarse mormón es algo malo y debe evitarse a todo costo y es una victoria para Satanás cuando se dice. La cafeína va en contra de la palabra de sabiduría, al igual que los chocolates y las sopas, pero tampoco están en contra de la palabra de sabiduría. Y también la palabra de sabiduría depende básicamente de la interpretación personal. También está bien romper la palabra de sabiduría como lo hicieron José y otros profetas. Y también está bien vender productos que van en contra de la palabra de sabiduría por alguna razón. Como la iglesia literal está ganando dinero hoy por vender café y té y alcohol y permitir cosas en sus propiedades y invertir en guerras y videos pornográficos. Es un caos. El control, eso es lo que sí me enfada, de que mi diezmo que yo donaba pensando que estaba yendo a ayudar gente. Bueno, ya hablé más de eso en otros videos. Otra vez. El control de la natalidad es un pecado. Según el libro de Mormón, la vida comienza cuando el espíritu se une al cuerpo después del nacimiento y no comienza mientras está en el útero. Entonces el aborto estaría bien. Creo que digo eso por la historia de Samuel el Lemenita, que Jesús fue a hablarle y pues su espíritu supuestamente estaba dentro de María y de ahí estaba hablando con la gente en Sudamérica, entonces tenía que, no sé, la otra explicación es la magia de Dios, como siempre digo, pero sería que la separación del espíritu y cuerpo es una muerte, entonces Jesús murió en la panza de María y es un caos entender toda esa historia. El pequeño cerro Comora de alguna manera albergó batallas y muertes de hasta 3 millones de personas sin dejar ninguna evidencia. También aún conserva las planchas de oro dentro de un túnel ubicado en el cerro. Y también las planchas de oro fueron llevadas al cielo, de hecho. De manera similar, las creencias de las principales organizaciones terroristas del mundo está bien asesinar en el nombre del Señor. Dios cambia de opinión sobre doctrinas y políticas basadas en presiones sociales o normas sociales. Dios es racista, homofóbica y sexista y apoya la pedofilia. Dios es uno de trampas y intencionalmente crea confusión y minas terrestres en la historia para confundir a sus hijos y que tengan oportunidades de desarrollar la fe. Antes de que mis seguidores creyentes se ofenden, estoy hablando aquí según el mormonismo. Esta es la realidad de nuestro mundo y nuestra existencia. Si el mormonismo es verdad, todas esas cosas son verdad. Es un Dios sin amor, involucrado activamente en la confusión y manipulación a sus hijos, arriesgándose a que no pueden ser salvos y regresar a vivir en su presencia, y hace lo mínimo necesario para intentar ayudar a sus hijos a sentir el verdadero espíritu o encontrar la verdad. Hay ciertos pecados que son tan graves que ni siquiera la sangre de la expiación de Cristo es lo suficiente poderosa para salvar y pueden requerir una sentencia de muerte sacrificial en forma de expiación con sangre del pecador para ser salvo, según el profeta Brigham Young. En resumen, ya estoy hablando mucho, ¿no? Tal vez debería subir 2 videos, pero también sé que a varios de ustedes les gustan poner mis videos largos y mirar todo de una vez, y pues podría ganar no sé, más seguidores a subir más videos cortados. Podría subir 10 videos de un video de 5 minutos cada uno, pero sé que su tiempo es valoroso, así que por eso subo así y dedico tanto tiempo. Es uno para registrar mi historia, pero también para ayudarles a ustedes. Sí. En resumen, me parece que la Iglesia Sud está dirigida por un Dios de confusión, que en realidad no se preocupa por su iglesia ni su credibilidad, que en realidad no se involucra o elija cuándo involucrarse en las vidas de sus hijos, y no se comunica con sus líderes de la manera que quieren que creamos, a menos que los líderes simplemente estén confundidos y creen que en realidad están hablando con Dios o recibiendo revelación del Espíritu, cuando en realidad no es así. Entonces la Iglesia Sud está dirigida por fraudes y falsos profetas, claramente. O Dios es un Dios de confusión, o la Iglesia Sud
eso es si los profetas no son fraudes y realmente hablan con Dios. Dios es un Dios de confusión, claramente. O la iglesia sud es simplemente otra iglesia falsa que enseña doctrinas falsas. Si los profetas y las doctrinas de la iglesia son verdaderos, entonces la verdadera naturaleza de Dios es ser un retenedor de la verdad, confuso, racista, sexista, imperfecto, vengativo, asesino, e incluso si soy uno de sus elegidos elegidos, ¿qué se dice en inglés? Elect y estoy olvidando. Ni me importa si estoy olvidando. Ya tengo documentado todos mis pensamientos. No se trabajó en eso. No se trabajó bien eso. E incluso si soy uno de sus elegidos y electos prometido para un elect and choice and elect. Sí, se trabajó bien. Estoy loco. Bueno, incluso si soy ese chico capo, hombre blanco, nacido, esperado por los últimos días, aun si esto está prometido una eternidad de bendiciones si sigo ciegamente a los profetas, yo, el gringo pensativo, no quiero tener nada que ver con él. El Salvador supuestamente le dijo a Oliver Cowdery, pero aquí te digo que debes estudiarlo mentalmente, entonces debes preguntarme si está bien. Preguntarle a un Dios de estas características si algo está bien parece una barbaridad. Aunque me resulta difícil tomar literalmente la mayor parte de la Biblia, me encantan las enseñanzas y el simbolismo de las historias y creo que son un bien general en el mundo para inspirar a las personas a hacer mejores cosas y ser mejores personas, especialmente las historias de Jesús y sus enseñanzas. Y eso sigo creyendo. Yo no voy a ninguna iglesia, ustedes ya saben eso, la mayoría, pero aún así, yo creo que la religión es muy importante en la vida de muchos porque es una vida difícil sin creer en algo. No soy ateo, no sé si es porque tengo miedo de decir que soy ateo, pero diría que soy agnóstico. Y estaba pensando recientemente que ser ateo es difícil. O sea, la vida es mejor ser ateo si naciste dentro de una familia ateo. Pero es una maldición ser ateo si naciste dentro de una familia creyente, que sea cristiano, islam, hindú, budista, lo cual si tú dejas de creer en... Es como cuando te enteraste que no existe Papá Noel o Rata Pérez o el hada de dientes, no sé qué dicen en sus países. Es como... Es deprimador saber que eres prometido tantas cosas y ahora ya no. Y pues es la lucha que cada uno tiene que pelear y sobrevivir al dejar de creer en una creencia. Y es bueno aferrar de otras creencias y también para otros es bueno dejar de todo en completo. Todas nuestras mentes y personalidades y historias son complejos y diferentes. Y yo no critico a nadie que deja de creer, que sigue creyendo, que queda dentro del mormonismo, que lo deja, que une a otras filosofías como Islam o cualquier otra cosa, o que creen que son hippies en la madre tierra y en todo eso, pues no me importa, no me afecta a mí. Que tú vives una buena vida es lo más importante. Deja a los demás hacer lo que quieren, porque realmente nuestras decisiones y pensamientos no importan. Los únicos que importan son los que afectan y dañan a los demás. Y si yo tengo filosofías y creencias que dañan a los demás y literalmente causan que gente autolastiman o que ya no siguen vivos, es obviamente algo malo. ¿Por qué creería en eso? Especialmente cuando está dirigido por un Dios supuestamente que debería estar creyendo y eso. Y pensarlo básicamente es que esas cosas malas son frutos de las acciones y enseñanzas y doctrinas de ese Dios. Y si un fruto es malo, pues viene de un fuente malo. Voy a seguir leyendo. Una de las enseñanzas de Jesús que más me llamó la atención fue la de cómo identificar los falsos profetas. Relaciona a los profetas con los árboles. Ya está aquí todo. ¿Viste? Tengo que dejar de hablar y leer nomás. Relaciona a los profetas con los árboles y dice que los buenos árboles producen buenos frutos y que un buen árbol no puede producir malos frutos. De manera similar, en Santiago dice que una fuente no puede producir agua salada y dulce, ni agua dulce y amarga.
He usado estos pasajes y los he usado con investigadores en mi misión para profundizar más que el nivel superficial de otras religiones e iglesias que parecen ser buenas a nivel superficial hasta encontrar en la historia las enseñanzas pasadas y presentes y la personalidad de su iglesia e identidades de sus líderes para concluir que las otras iglesias, aunque tienen grandes enseñanzas y prácticas, no sostienen toda la verdad basado en los malos frutos que han producido. Pues en mi misión, creo que ya lo he dicho y ustedes ya saben, yo rompí el récord de bautismos en mi misión porque sabía la Biblia de frente y de atrás, sabía todos los pasajes, sabía pelear con la Biblia y sabía las historias de otras iglesias, y ahí en mi misión en Bolivia era 99% católico y era re fácil apuntar todos los malos frutos y las historias aterrizadoras y matanzas y falsas ciencias enseñadas por la iglesia y todas esas cosas, y decir, es obviamente que la iglesia es falsa. Únete a mi iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por mi época dijimos mormones todavía. Estoy hablando rápido, perdón. Pero al hacer la misma prueba, bueno, voy a dejar de hablar. Leamos. Desafortunadamente, aplicar esta misma práctica a la Iglesia Sud la coloca al mismo nivel que las otras religiones, lo que me lleva a encontrar imposible concluir que la Iglesia pasa la prueba del buen árbol, debido a que produce frutos buenos y frutos malos, y agua dulce y salada de la misma fuente. Hay muchas más cosas sobre la iglesia y la historia de los profetas y miembros que no he incluido aquí, debido a que probablemente no tuve suficiente tiempo en mi vida para compilar en profundidad todas las cosas que afectan mi fe en las afirmaciones de verdad de la Iglesia Sud. Si siquiera le diera a la iglesia el beneficio de la duda y comenzara a tener 100% de fe en que la iglesia es verdadera y dedujera el 1% por cada fruto malo o duda mencionado solo en este documento, estaría cerca del negativo 1000% fe en la iglesia siendo verdadera. Tal vez eso no entendía muy bien cómo estaba hablando, pero haga pausa y lea eso. No pasa la prueba para mí. Cuando estaba en la escuela secundaria me encontré buscando cuál era el significado de estar vivo. Hubo momentos en los que no me gustaba levantarme temprano para ir a la iglesia y quería encontrar una manera de no ir a la iglesia. Encontré lo que buscaba en línea y a través de varias fuentes así como fuentes históricas de la iglesia. Una noche a la 1 de la madrugada en algún momento de 2014 o 2015, por eso yo no culpo mucho a José por no recordar muy bien los años de su primera visión, porque yo tampoco en mis experiencias espirituales. Pero hay que estudiar las evidencias y las contradicciones y todo eso. Bueno, ya es otro video, ya vayan a ver mis otros videos. Una noche me puse a orar, digamos. Decidí seguir la promesa de Moroni y hice lo que hizo José Smith después de leer Santiago 1:5 y me rodeé creyendo genuinamente que si existía un Dios, Él me lo revelaría su existencia si la Iglesia Sud fuera suya y no mantenerme viviendo en la oscuridad. La respuesta no llegó y el peso de una existencia innecesaria empezó a caer sobre mí. Pasó poco más de una hora donde estuve contemplando cuál era el sentido de la vida, hasta que decidí rodearme nuevamente y preguntar una vez más si Dios estaba ahí, sin mencionar nada de la iglesia. Ahí fue donde por primera vez en mi vida sentí genuinamente el Espíritu y sentí que mi mente había sido despierta y que mi habitación se llenaba de calidez y luz. Literal, me sentía que estaba rodeado en mi cuarto y sentía que me estaba, no sé, ahí flotando en el cuarto. Lo tomé como una respuesta de que Dios fue como una éxtasis en mi mente. No sé cómo explicarlo. Fue una experiencia espiritual y he tenido varias experiencias así. No sé si voy a mencionarlo así, pero ahora yo no tomo eso como una evidencia. Primero, de que la iglesia es verdadera, solamente porque soy mormón a rodear y sentir así, porque eso pasa en todas las religiones, no solamente los de cristianos, pero en todas las iglesias. Entonces, no es una señal, no puedo tomar esa señal que mi iglesia es verdadera. Puedo tomarlo como una señal que hay un ser supremo, no sé qué, una energía ahí, pero también
bueno, no sé si voy a hablar aquí, lo tomé como una respuesta de que Dios realmente existía y testifiqué de Él y de esa experiencia a casi todas las personas que conocí cuando surgió el tema de la religión. Usé esta experiencia para asumir que dado que me enseñaron a orar a la manera sud, debe ser la iglesia de Dios y me olvidé de la historia dudosa y confusa de la iglesia y sus políticas que había encontrado. Me sentí especial porque mi experiencia imitó la experiencia de José Smith en su primera visión, que sentía esta oscuridad mientras que estaba orando, y después me vino esa revisión y no sé qué. Incluso antes y después de mi misión encontré alegría navegando por sitios web y foros anti-sud en línea y encontrando una respuesta a cada una de las dudas y críticas de la iglesia. Mi testimonio fue tan fuerte que pude utilizarlo como ejercicios de desarrollo de la fe. Me encantaba pasar tiempo leyendo ataques a la iglesia. Fue un rey apologista, como siempre digo. Ha habido varios casos en mi vida donde personas han venido a mí con la esperanza de sacudir mi fe con varias de las dudas y evidencias contra la iglesia que he mencionado en este documento, solo para descubrir que les diría que ya sabía de esas cosas y que son esfuerzos espirituales serios. Y que con esfuerzos espirituales serios puedes encontrar una respuesta y razón para cada uno de ellos. Entonces les testificaría firmemente mi fe en la iglesia. Esto a menudo haría que esas personas pensaran, él ya sabe todas esas cosas y todavía cree. Quizás debería reevaluar mi falta de fe y mis dudas en la iglesia. Ahora que miro hacia atrás, la mayoría de las respuestas que encontré en las críticas a la iglesia, la historia de la iglesia y a sus enseñanzas actuales derivaron de sentimientos genuinos de racismo, prejuicios religiosos, sexismo, orgullo, arrogancia, narcisismo y fingida ignorancia. Hasta hace poco, probablemente en 2022, realmente era una persona con pensamientos racistas, misóginas, machistas y prejuiciosos. Aún así, testifiqué a otros lo sencillo que es simplemente arrodillarse y orar por una respuesta, aunque en realidad no fue tan sencillo para mí. Aquí en este documento escribo todas las defensas que yo usaba para defender la iglesia y después los derrumbo lógico detrás de todo eso. Una de las ocasiones en mi vida en la que sentí más enojo hacia alguien fue tenía casi un año en mi misión, donde compartí mi experiencia espiritual con alguien en una lección. Fue una familia de testigos de Jehová. Y como un tipo pastor en su iglesia, el padre y su hijo que era ex testigo de Jehová y era una rara charla. Y ellos lo ignoraron y dijeron que era un mecanismo de defensa de mi mente para mantenerme con vida esa noche. Estaba tan enojado porque nunca había pensado en considerar esa situación como el resultado de un instinto de conservación de la vida. Nunca más sentí el espíritu ni recibí una respuesta de los cielos como esa noche cuando tenía 15 o 16 años. Y durante los últimos años, alrededor de 2022-2024, he estado buscando desesperadamente esas respuestas y sentimientos nuevamente y pidiendo otra confirmación del Padre Social para ayudarme a comprender mis dudas y volver a ser el 100% creyente que alguna vez fui. Todavía estoy esperando y buscando esta confirmación. Y la razón por la que no recibo la respuesta a mis oraciones, ayunos y sacrificios es porque ya me las dio. Y Dios cree que no aprecio sus respuestas y no quiere darme más. Las dudas están bloqueando mi capacidad de sentir el espíritu y la dignidad de una respuesta. O tal vez Dios no escucha mi oración, no quiere responderla o no existe. Según mis estudios de mormonismo, ahora yo diría que si hay un Dios mormón que sobredice todo, ese Dios simplemente no tiene el tiempo de responder las oraciones y preguntas. Simplemente no quiere o está ocupado ahí creando niños infinitos con sus esposas, qué sé yo. Según mis experiencias y sentimientos que he sentido a lo largo de mi vida, no estoy convencido de que no existe un Dios. Si hay uno, no me está dando generosamente ni cumpliendo sus promesas de responder mis oraciones o colmarme con las bendiciones de la revelación que enseñan la Iglesia Sud y las Escrituras. Y no sé, pueden ver ahí, no es que soy un chico orgulloso aquí con mi página anti-mormón que
que no entiendo realmente cómo son las cosas. Yo sí entiendo. Yo sé las defensas y los ataques que me dicen. Ya he escuchado todo y he pensado todo. Sé que ustedes, y es un buen argumento decir, yo solamente no sé porque Dios no quiere darme tiempo, porque ya me dio una respuesta y por qué sigo buscando una. Pero tal vez, yo sé que no en esa parte, pero al final del libro que no voy a leer, yo antes de decir a nadie que quise dejar la iglesia, y otra vez antes de hacer mi página de Instagram y después de hacer de YouTube, yo suplicaba, yo gritaba, yo pedía, yo dije, Dios, no, si estás ahí, tú sabes que voy a destruir las vidas de la gente, voy a llevar afuera demasiada gente de la iglesia. Solo dame una chispa, algo, deja mi dedito a sentir algo que puedo saber, no hagas esto, estoy equivocado. Evidentemente, ese Dios no importa y que no importa de ustedes tampoco, que he llevado afuera de mal. Y otra vez, sé que alguien va a cortar eso y escuchar eso y decir, viste, es un ex mormón resentido que está enojado con Dios y que y pues tal vez sí, pero yo diría que no, porque mi mente es más izquierda que derecha. No pienso tanto con los sentimientos, pienso más con la lógica. Y con ese documento, otra vez, léelo todo para entender todo. Me hace imposible creer en un Dios amoroso si es el Dios de la iglesia mormona. No porque ese tipo dejó de hablarme, pero es más por las historias y sus doctrinas de la Biblia y del libro de Mormón y la historia de la iglesia restaurada. Es por una mezcla de todas esas cosas y lógicamente me hace imposible creer que ese Dios es todo amoroso. Definitivamente no es omnipotente, no está capaz de hacer muchas cosas y tal vez es omnisciente, pero no parece. Si es omnisciente, si sabe todo, pues no utiliza su conocimiento para en muchas maneras que podría. Ya estoy hablando mucho. Ahí sí dejé mis emociones salir. No sé, pueden creer lo que quieren de mí. Y tal vez Satanás está ahí en mi mente o en mi hombro diciéndome, diga esto y todo es falso. A mí la vida no es así. No vivo en una vida mágica más. No creo en Papá Noel. La vida es la vida y la verdad es la verdad y el conocimiento es el conocimiento. Las cosas buenas siempre son buenas y las cosas malas siempre son malas, a menos cuando no son. Es un mundo difícil. Tal vez muchos de ustedes relacionen con todo eso. Déjame saber en los comentarios. Voy a dejar hablando de eso y seguir leyendo. Tampoco tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguna en la iglesia y eso es verdad. He sentido fuerte escribí eso antes de publicar que dejé la iglesia y mis propios amigos y familiares y gente que amo con todo mi alma de Bolivia, de mi misión, me han dicho cosas tan feas. Es difícil cuando alguien que tú quieres te dice cosas así, pero no puedo ocuparlos para hablar y pensar así porque yo fui lo mismo. Yo dije las mismas cosas así a otras personas y es difícil. Al estudiar otras sectas y cultos, es lo mismo siempre con los testigos de Jehová, con los Moonies, con todos los sectas y cultos en el mundo. Es lo mismo cuando alguien deja. Podría hacer ese video de 20,000 años y horas hablando de mis pensamientos, pero debería caer la boca o si no, no voy a tener más contenido a hacer. Cada punto que hablo podría hacer un video de 20 y 30 minutos. Y voy a hacer, así que suscríbete. Tampoco tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguna en la iglesia. Creo que simplemente han sido estafados y engañados de la misma manera de que yo y aún no han visto la realidad. No tengo ningún rencor extremo o sentimiento de haberme ofendido por la iglesia o hacia Dios por haber sido criado mormón. Y obviamente van a interpretar eso como una mentira por lo que acabo de decir hace 5 minutos, pero es verdad. Hablo fuerte porque en mi mente es ilógico creer en ese Dios. Y por eso me salen emociones porque
estoy pensando, ¿en serio yo creí eso? No es que estoy enojado con ese Dios, solo es que no me cuadra. Y estoy como difícil de explicar. Solo estoy tratando de entender por qué la vida funciona de la manera en que lo hace. Realmente amo el plan de salvación de la iglesia y creo que tiene sentido absoluto de la existencia de las eternidades. Me encanta la historia de la creación de nuestro Padre Celestial, habiendo existido en un planeta, venciendo al hombre natural y ascendiendo a la gloria celestial, y que desea que sigamos sus pasos. Quiero creer en este universo como una dimensión simulada supervisada por un creador que nos ayuda a superar los elementos y el hombre natural a través de la fe y el honor para elevarnos y convertirnos en seres más puros y poderosos en el universo. Todas mis dudas sobre la iglesia hacen que me resulte difícil creer y esperar verdaderamente que esas cosas sean ciertas, y de todo corazón desearía poder creerlo, porque sin la explicación de la historia de la creación, la existencia de su universo es imposible de comprender. También deseo que la historia de la creación de la iglesia, evolución, tierra joven, creación de la tierra en 7 días, el gran diluvio, etc., coincida mejor con la logística, la realidad y la ciencia. Tal como lo fue en la escuela secundaria, es extremadamente duro para mi alma y agotador y dañino para mi mente y espíritu sumergirme nuevamente en esas profundas preocupaciones en ese momento de mi vida. Me duele profundamente tener estos sentimientos y no poder sacarlos de mi conciencia. Por eso yo odio que siento tan fuerte hacer esta página y compartir lo que siento, porque no quiero que nadie siente así. No quiero que nadie deje la iglesia. No quiero que nadie deje de creer en el mormonismo, porque es horrible. Y no es un señal de que es verdadera que tú sientes horrible. No es una falta de espíritu, porque es lo mismo con los testigos de Jehová, con budistas, con bautistas, con cualquier cristiano cuando dejan de creer. Pero es horrible hacer a alguien dejar de creer en lo que creen, porque realmente tu mundo cae, tienes que vivir una vida nueva. Pierdes tu tú y tiene que haber un nuevo tú, nueva vida. Me duele profundamente tener esos sentimientos y no poder sacarlos de mi conciencia. En ese momento, cuando yo estaba escribiendo eso, yo deseaba nomás solo olvidar todo y volver a ser un chico fiel de la iglesia, pero imposible. Me está afectando en todos los aspectos de mi vida. Dormía 2 horas máximo cada noche por como 2 meses mientras que estaba armando este. Entiendo que decidir alejarme de la iglesia afectará irreparablemente los aspectos más importantes de mi vida y mis relaciones, como mi matrimonio. Yo no sabía si mi esposa iba a quedar conmigo o dejarme. Literalmente, podría haber sido cualquier cosa. Literalmente, mi esposa la admiro mucho por amarme tanto a sentar conmigo y ver por qué sentía así y por qué pensaba así. Y ella es demasiado inteligente mentalmente y de todo a ser tan maduro a hacer eso, porque hay muchísimos en la iglesia que ni le dan otro segundo a su esposo o esposa cuando dejan la iglesia, ni a sus padres ni hermanos, los cortan de la vida de uno. Mis relaciones familiares, no sabía cómo iba a afectar a mis hermanos, mis padres, mis abuelos, mis tíos y mis amistades, mi lugar en la sociedad. Vivo en Utah y las vidas de quienes me rodean. Todavía me afecta, me hace difícil cuadrar con cosas de la iglesia y que la gente me ven y algunos me han reconocido y a algunos no les gusta lo que hago. Y cosas sencillamente de dejar la iglesia acá en Utah, tú puedes perder tu trabajo, puedes perder oportunidades y muchas cosas así. Las vidas de quienes me rodean y de quienes me admiran a mí. Entiendo completamente cómo esta decisión afecta mi posición en las eternidades, mis convenios del templo y mis sacerdocios, si entiendo mis sentimientos incorrectamente. Entonces no es que decidí vender mi alma por una taza de café. Entiendo perfectamente lo que significa dejar la iglesia. Y no es que estaba más o menos convencido, me retiré mi nombre de la iglesia.
no soy miembro de la iglesia, soy apóstata, me voy a las tinieblas de la afuera y estoy bien con eso porque no quiero servir a ese Dios. Espero que si mis sentimientos e inquietudes son erróneos, nuestro Creador sea lo suficiente misericordioso y compasivo para comprender por qué me siento como me siento y por qué tomo las decisiones que tomo. Y si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a creer eso mismo con todos, no solamente con los ex-mormones, pero con toda la cristianidad. Hay tantas personas que siguen mi ejemplo y vienen a mí con sus propias dudas y problemas con quienes les ha ayudado en el pasado. Y yo soy consciente de que dejar la iglesia impactaría negativamente los testimonios de aquellos que son importantes para mí. Sé que seré responsable de eso y lo odio. Sé lo doloroso y aterrador que es tener dudas e inquietudes acerca de la iglesia. Y lo que más temo es que esos sentimientos oscuros se acumulen dentro de las personas importantes para mí y los utilicen para impactar negativamente sus vidas, estilos de vida o incluso crecer en altos niveles de ansiedad y depresión que conducen a la autolesión o al suicidio. Yo no sé si creo en la vida después de la muerte en el entendimiento cristiano y odiaría perder a alguien más por suicidio. Afortunadamente he superado esos sentimientos en el pasado y estoy en el punto en que esos sentimientos ya no me afectan ni a mí ni a mi perspectiva de esta vida y de lo que sucede después de la muerte. Pero sé lo aterrador que puede ser sentir que el plan de salvación no es una idea cierta y esencialmente no hay esperanza para una vida futura. Voy a hacer un pausa ahí. Si tú estás sintiendo algo así, es normal, pero no es bueno. No es bueno sentir así, de oscuro y solo. Busca ayuda, búscalo. No quédate solo en tu cuarto, no atrevas ese proceso solo, no vives la vida sin el mormonismo, en la depresión. Busca la alegría, busca ayuda de un psicólogo o terapista, busca ayuda. Hay felicidad al final de todo. Si yo puedo salir de eso, quiero creer que cualquiera puede. Lo siento muchísimo si yo he causado esos sentimientos dentro de ti. Cúlpame a mí, pero realmente es la iglesia, es Brigham Young, es José Smith, es el caos de todo ese caos de esa religión, es culpable de todos esos sentimientos oscuros, pero lo siento por ser parte del proceso. Ojalá que juntos podamos encontrar la felicidad y libertad, porque así es lo que debemos vivir. Esos sentimientos no provienen de una falta de testimonio o conocimiento de la iglesia. He leído, observado, estudiado miles de cosas que han sido producidas y publicadas por la iglesia, reflexionado y meditado, e incluso me he reunido con líderes de la iglesia y otras personas quienes admiro de la iglesia pidiendo ayuda para comprender desde que estuve en el sacerdocio arónico. Literal, desde que tenía 12 años me fui con preguntas existenciales a mis líderes para entender mejor la vida, el universo, la existencia y la iglesia, las doctrinas. Perdón, ya estoy hablando como una hora, ya perdí mi voz. Mi testimonio y conocimiento han sido tan fuertes, apasionados y verdaderos que ha ayudado a cientos de personas a llegar a creer en la iglesia o incluso a obtener un testimonio de Dios. Mi testimonio fue tan fuerte que durante mi misión rompí el récord de mayor número de bautismos en la misión debido a lo convincente que fue mi testimonio y mi fe, por lo menos durante el tiempo de mi presente de misión. Mi conocimiento de la iglesia y de la doctrina y los principios es muy sólido. He leído todos los libros canonizados en la iglesia, algunos más de una vez, incluso el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en mi misión llegué incluso a un punto en el que podría pedirle a alguien que recitara una escritura sin decirme cuál era y yo podría poner mi dedo en la Biblia y abrirla en unas pocas páginas sin mirar. Literal, con la Biblia acá yo podría decir, lee una escritura, no decime cuál es. Y yo diría, ya. Y por solo tocar, ahí está. Y listo. No sé, fue un truco chévere. Ahora ya no tengo ese truco, ya enfoco más en estudiar ciencias y idiomas y estoy reemplazando ese conocimiento y por eso ya he caído. No, eso fue después de todo eso. He leído todos los libros, ¿dónde estaba?
Y en mi misión llegué incluso a... ¿dónde estoy? Podría usar estratégicamente la Biblia contra creyentes de cualquier religión para demostrar que su iglesia y sus líderes son falsos. Incluso debatiría y convertiría con éxito a aquellos que no usaban la Biblia con mis palabras de razón y la implementación de la ciencia y la razón relacionada con el Evangelio de Jesús. Cada página de mis escrituras, tanto en inglés como en español, está marcada, y eso es real, resaltada y con referencias cruzadas. También pasé miles de horas sumergiéndome en libros, videos y presentaciones adicionales de la iglesia, los líderes de la iglesia y otros miembros. La capa superficial de la mayoría de las enseñanzas son hermosas, pero profundizar en la historia, credibilidad y probabilidad de algunas de las enseñanzas y teorías de la iglesia se vuelve confuso, contradictorio e inaceptable. Estoy hablando mucho, voy a leer un poquito más. Ese va a ser el video, como dije, más personal y más largo que jamás he subido en este canal, yo creo. Y quiero hablar de todo ese tema porque, pues, sí, alguien debería psicoanalizar todas mis palabras y pensamientos en ese video. Déjame saber en los comentarios, tal vez ustedes me pueden explicar, leer mi mente y todo. Esos sentimientos no provienen de la pereza. He pasado miles de horas a lo largo de mi vida estudiando esta iglesia y las enseñanzas de los profetas y líderes, asistiendo a la iglesia y al templo, pagando un diezmo honesto durante toda mi vida, hasta el día que dejé la iglesia, sirviendo activamente aun cuando yo sabía cómo la iglesia usaba los fondos. Yo seguía creyendo que tenía que hacerlo y que ese Dios lo manejaba como tenía que hacer. Sirviendo activamente a aquellos en mi comunidad y a quienes me rodean, sirviendo una misión y extendiéndola por más de 2 años, y dedicando varias horas cada semana atendiendo llamamientos, especialmente compromisos obispales. Tengo tantas ambiciones y proyectos positivos que quiero cumplir para hacer el mundo un lugar mejor, más feliz y más seguro. Eso sigue siendo verdad. Tengo tantas ideas con mi vida, pero con ese canal también, que quiero ayudar al mundo. No siempre voy a hablar de esas cosas, pero por ahora sí, y para el futuro recién y cercano sí. Pero mi meta más grande sería tener una comunidad tan grande para ayudar a Sudamérica más que nada, a poder ser algo mejor, que la gente ahí pueda tener trabajos y salir de la pobreza y tener más acceso a salud y agua y cosas para los perros en la calle, la gente en la calle. Hay tantas caridades y cosas que quiero establecer, pero necesito dinero, necesito tiempo, necesito empleados. Te juro que voy a hacerlo. Van a ver, alguien va a ver ese video en 10, 20, 30 años de ahora y voy a cumplirlo. Yo soy un hombre de mi palabra y nunca he fallado en una meta que he puesto. Y esta es una meta. Tengo tanto, ya dije eso, cientos y posiblemente miles de horas dedicando a la meditación en mi vida han sido a través de oración y pensamientos continuos sobre doctrinas y eternidades mientras me rodeaba, me acostaba en la cama, me bañaba y conducía el auto. Desde mi juventud he pasado varias noches sin dormir, debatiendo conmigo mismo y con otros sobre teorías doctrinales y posibilidades del universo relacionados con Dios y la religión. Desde niño quise ser profeta y incluso sentí una confirmación espiritual de que lo sería durante mi bendición patriarcal. Mi objetivo al casarme era encontrar a alguien con quien pudiera servir en una misión y con quien pudiera llegar a ser presidente de misión. Quería convertirme en uno de los obispos y apóstoles más jóvenes y ser conocido por mi conocimiento de las escrituras y la doctrina del evangelio, y ayudar a promover el conocimiento, la espiritualidad, el minimalismo y los atributos cristianos que pensaba que faltaban entre los miembros de la iglesia. Me doy cuenta de que esos sentimientos y deseos surgieron del orgullo y el narcisismo, pero también del deseo sincero para mí y para el cuerpo de la iglesia de volvernos más parecidos a Cristo y honestamente caritativas y dedicadas a ayudar a todos a venir a Cristo y hacer convenios sin esperar nada a cambio, más que la bendición de vida eterna prometida por el Señor. Estoy hablando mucho, mi voz está perdiendo.
Si fuera yo un estudiante perezoso, no habría dedicado al menos 1 hora todos los días a estudiar las escrituras, la religión o la filosofía, y no habría llevado diarios ni habría anotado mis escrituras y materiales de estudio. Si fuera un estudiante perezoso, nunca habría llegado al punto de reunir mis pensamientos y sentimientos en ese documento, y seguiría siendo un miembro fiel de la iglesia. Es verdad, los verdaderos... No todos, pero la mayoría ya saben, la gente de la iglesia no saben profundizar sus estudios. Los verdaderos estudiantes perezosos no son la gente que dejan la iglesia. Nunca habría llegado al punto de hacer ese documento. No puedo seguir defendiendo más de 300 páginas de dudas y críticas a la integridad de la iglesia y sus líderes con mi gimnasia mental apologética. No puedo seguir haciéndome daño a mí mismo, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a todos los que son importantes para mí, apoyando al lado oscuro de la iglesia. Prefiero caminar por fe genuina que ser descarriada por lobos vestidos de ovejas que mienten para engañar. No puedo seguir ocultando verdades controvertidas mientras muestro verdades color de rosa específicamente diseñados para las autoridades de la iglesia para atraer más bautismos. Ya no más quiero ser un lobo vestido de oveja. Esos sentimientos y dudas no se derivan de deseos de pecar. No tengo anhelos de vivir mi vida en contra de los mandamientos y prácticas sociales que se enseñan en la Iglesia Sud, y ni siquiera me siento tentado a conocer el sabor del té o del café. No estoy poseído por un espíritu maligno ni controlado por malas condiciones mentales. Tengo una mente sana y erudita. Mi decisión está impulsada por un tremendo deseo de comprender la verdad. Esos sentimientos no surgen del rencor contra la iglesia o sus líderes. Creo que los profetas y líderes genuinamente se creen verdaderos, así como los principios, doctrinas y sus propias revelaciones, y quieren que el mundo sea un lugar mejor, así como había creído en las doctrinas y mis propias revelaciones, mi misión y mis llamamientos y mis metas y deseos de vida. Hasta un cierto punto a Brigham Young y José Smith tengo que darle la misma oportunidad de creer que eran gente genuinas y que pensaban que hablaba con un Dios. Me doy cuenta de que algunos de mis sentimientos hacia esos temas están influenciados por el material negativo y las personas contra la iglesia con las que me he involucrado, pero me he involucrado con sustancial y exponencialmente más personas y materiales positivas hacia la iglesia que negativos. Entonces ahí estoy diciendo que cuando estaba armando ni siquiera he visto ni un solo podcast de Mormon Stories. O sea, sí leía los ataques de la iglesia, pero no profundo. Y uno puede decir, viste, tú leíste material anti, por eso dejaste la fe. Pero qué estúpido y débil la fe de alguien y la iglesia en sí, si leer unas cositas puede derrumbar tu fe. Cuando yo he leído miles, 10 miles, 100 millones de horas en cosas por la iglesia. No sé qué más quiero decir de eso. No estoy explicándome bien porque mi voz ya está perdido y ya he hablado mucho y no me acuerdo qué cosas quise decir que no he dicho y ya. Incluso los ensayos sobre temas de evangelio de la iglesia en su sitio web confirman toda la historia negativa y tienen contradicciones y teorías favoritas que no conducen a respuestas en la mayoría de los temas. ¿No debería el material positivo ser más influyente que el material negativo? ¿Es que el material negativo contiene más verdad que el material positivo, por lo que exuden un sentimiento más prolongado y persistente de duda en lugar de fe? En la iglesia se nos enseña que ver enseñanzas antimormones en línea hará que el espíritu te genere sentimientos sucios y negativos para demostrarte que están equivocados. ¿Por qué la gente tiene este mismo sentimiento sucio en casos en que el espíritu no nos advierte sobre falsedades tales como cuando nos enteramos de malas noticias, oímos hablar de tragedias, nos enteramos de personas que hacen cosas malas, cuando se rompe una relación de amor, enterándonos de muertes, enterarse de conspiraciones, verdades o falsas y tantas otras circunstancias?
Quizás ese sentimiento de suciedad sea solo el resultado de escuchar y ver cosas que no nos gustan. No creo que leer material anti haga que el espíritu traiga sentimientos sucios, porque básicamente todo lo que he vinculado e investigado en este documento proviene de fuentes de la iglesia, y son historias o testimonios reales de profetas, apóstoles y miembros de la iglesia. Por lo tanto, no es clasificable como anti. Creo que estos sentimientos son sucesos naturales que produce nuestro cuerpo al vivir o conocer experiencias negativas, incluso al leer y conocer historias cuestionables y acciones de su religión basadas en mentiras. No puedo decir más de eso. Siento lo mismo con muchas de las otras religiones del mundo, en el sentido de que no creo que la iglesia esté en una posición que esté impactando negativamente al mundo más de lo que ayuda a hacer crecer la paz y el amor en una comunidad. No quiero oponerme activamente a la iglesia y no quiero persuadir a nadie a que abandone su religión si se siente feliz y saludable donde está. Aunque no quiero promover la negatividad y hacer que la gente atraviese una crisis de fe, siento que ahora tengo la misma convicción de cuando fui misionero de compartir la verdad con quienes viven bajo falsos pretextos. Simplemente no puedo seguir involucrado en una organización con una historia tan inventada y con enseñanzas pasadas y presentes de racismo, sexismo y homofobia que se predican. Siento que la iglesia es un fraude que utiliza prácticas engañosas para mantener a sus miembros en la oscuridad sobre cosas que deberían saber. Hay una razón por la que tantos apologistas eventualmente abandonan la iglesia. En algún momento te das cuenta de que la evidencia simplemente no se sostiene y se vuelve imposible continuar diciéndoles a otros que se aferran a una religión que sabes que no puede resistir al escrutinio y la investigación. Solo necesito finalmente alejarme de la apologética, el racismo, el sexismo o la homofobia de la iglesia y dedicar tiempo y vivir experiencias que me ayudarán a comprender mejor cuáles son mis sentimientos. No quiero pasar un día más formando parte de una organización que contribuye directamente a la alta ansiedad, la depresión y los suicidios. Y eso es real. Vaya a cualquier iglesia mormona, la reunión sacramental, la gente siempre andan tan deprimidos y todos están tristes. Se levantan a compartir testimonios y la mayoría solo son que yo no soy digno y he fallado y que Dios sálvame. Y si vas a otras iglesias es alegría, es felicidad, es bailar, es mover, es estar feliz. Pero dentro del mormonismo vivimos para estar deprimidos y tenemos que aferrar de eso para algún día llegar a ser feliz. No es verdad para todos, pero muchísimos sí. Puedo decir que he ido a cientos de barrios en todo el mundo, por lo menos 5 países que pienso ahora. Es lo mismo, es lo mismo. Mira, espera 15-20 minutos en la reunión sacramental y solo mira a tu alrededor. Te vas a sorprender. Me enseñaron a evitar la apariencia del mal y al volver a poner un pie en una capilla sud o en los terrenos de un templo parecería que estoy apoyando esas cosas horrendas. Ya me he retirado mentalmente de la iglesia desde finales de 2022 mientras seguía esperando, orando, ayunando, estudiando, meditando, reflexionando, siguiendo impresiones, sirviendo y sacrificándome para recibir respuestas y guía del Espíritu para quedarme. Desafortunadamente el Señor no me ha regalado sentimiento de paz que me dice que me quede. Conozco la ironía de decir esto, pero tampoco quiero eliminar mis registros de la iglesia ahora mismo, aunque sé que probablemente llegaré a ese punto muy rápidamente. Soy profeta evidente y revelador, mira. Ay, ¿qué pasó? Ay, se perdió. ¿En qué página estábamos? Esperan un segundo. Ok, ahí está, creo que lo encontré. Dice, la forma en que estoy ahora y debido a la incertidumbre en mi corazón y en mi mente, soy activamente demasiado negativo en mi mente y con quienes me rodean cuando asisto a la iglesia o al templo o estudio. Y creo que eso también está bloqueando mi capacidad de recibir guía del Espíritu si Él existe y está tratando de llegar a mí.
Espero que alejarme de la iglesia me ayude más de lo que me haga daño y estaré monitoreándome activamente a mí mismo y a mis sentimientos para determinar que no estoy yendo por un camino oscuro, evitando mis metas y aspiraciones o siendo una molestia negativa para el mundo. Espero de alguna manera obtener una mejor comprensión de mí mismo a propósito de la vida, la existencia del sobrenatural y seguir haciendo el mundo un lugar mejor. Espero que mientras esté en este nuevo viaje, si hay padres celestiales amorosos y compasivos cuidándome, continúen guiándome hacia la verdad. Quiero llegar a entender si las experiencias espirituales extremas que he tenido provienen de Dios de la Iglesia Sud, un Dios que no se conforme a la religión o simplemente de una reacción química evolutiva dentro de mí. Hasta ahí voy a terminar leyendo. Después hay ediciones después de hacer públicos mis sentimientos y pueden ir a leer por sí mismos ese documento. Y es verdad, ahora todo esto es verdad. Estoy más feliz que nunca, puedo decir, pero es raro porque es como que es un totalmente nuevo yo. Y lo único que sé ahora que fui mormón, yo sabía todo y ahora lo que sé es que no sé nada. Y así soy, y sé que muchísimos de ustedes se sienten relacionados con ese sentimiento. Para terminar, no voy a terminar con más de 5 o 10 minutos máximo. Quise compartir una publicación que hice por Facebook un año después de dejar la iglesia. Y quiero terminar algo más positivo, por decir. Es no sé, una compilación de mis pensamientos al mundo por todos los que están procesando dejar la iglesia mormona. Entonces, si eso no no sé, relaciona contigo, pues muchas gracias para mirar hasta ahora. Si quieres seguir mirando, pues gracias. Otra vez yo podría hacer todo otro video de pero si aprecias que estoy haciendo todo eso, dale like y suscríbete al canal ahora. Hacer hype, no sé qué, para los comentarios. Tal vez vamos a entender más de eso en el futuro, pero voy a leer. Este es de Facebook, dice: durante la mayor parte de mi vida me atormentó la amenaza de guardar los mandamientos y prosperar en la tierra, o ser separado de la presencia del Señor y ser maldecido, como se enseña en el libro de Mormón y ampliado por los profetas y las enseñanzas adicionales de los líderes mormones. Debido a esto, sufrí ansiedad y depresión severas. A ver, quiero ver si estoy grabando. No me acuerdo si... sí, sigo grabando. Boom. Debido a esto, sufrí ansiedad y depresión severas, no diagnosticadas a lo largo de mi vida al analizar excesivamente todas mis acciones, inacciones y la palabra de los líderes de la iglesia. Vaya a ver mi video sobre escrupulosidad religiosa que hice hace unas semanas, que hablo más de eso. Hubo varios momentos en mi vida en los que me di por vencido y perdí toda esperanza, pero si actuaba según eso, estaría perdido en las tinieblas de afuera. Estoy hablando del autodaño ahí. Tengo diarios llenos de noches de mi juventud e incluso cuando fui misionero en las que deseaba morir ya. Cuando llegué a mi límite con la iglesia mormona en marzo del año pasado, estaba en la reunión sacramental cuando una avalancha de pensamientos y emociones me desplumó. Estábamos cantando porque estoy hablando de adorar a José Smith en esa canción. Gloria, brother, yo. ¿Por qué estoy olvidando? Es mi mente y mi voz y ya hablé mucho y ya es medianoche, hay que ir a dormir. Me pregunté cómo podría seguir adelante si todo por lo que me esforzaba y trataba de ser simplemente fracasaba. Nunca fui feliz y la doctrina, las enseñanzas, las políticas y los líderes de la iglesia me decepcionaba y perjudicaban a tanta gente una y otra vez. Han pasado 365 días desde que renuncié a mi membresía en la iglesia mormona y nunca he sido más feliz. Me equivoqué ahí, creo que era como 340 días, no sé, bueno, pero desde que dije que voy a dejar la iglesia fue un año.
Aunque era miembro de la iglesia mormona y guardaba todos los mandamientos, servía en llamamientos que me ocupaban más de 10 horas semanales, pagaba diezmos y ayunos, iba al templo y hacía prácticamente todo lo que se puede hacer como fiel poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Parecía que las promesas que me hicieron en el templo y las prometidas en las escrituras no cumplían su objetivo. Perdí 2 hijos en abortos espontáneos. Mi matrimonio sufría por no tener tiempo para estar juntos. Mi auto se rompieron de repente y me costaron miles de dólares. Estaba sin trabajo y solicité cientos de empleos sin recibir respuesta de ninguno, menos los que yo rechacé por tener que trabajar domingo. Mis inversiones fracasaron, me estafaron varias veces, sufrí problemas mentales, mis oraciones, ayunos y bendiciones no lograron sanar a mis amigos y familiares, ni mantenerlos con vida, mientras que los en otras iglesias o ateos sí sanaron milagrosamente. Sentía vergüenza y culpa constantes mientras estaba en el obispado, ayudando a personas a quebrantar la ley o recibir ayuda financiera innecesaria de cientos o miles de dólares para pagar reparaciones de autos, pagar clases universitarias y hipotecas de casas enormes que no podían pagar, comprar boletos de avión, sostener y ordenar a personas, incluso mi obispo, que quebrantaban la ley, etc. Mientras que a otros con verdaderos problemas de salud y necesidades alimentarias se les negaban la bendición de ayuda por esa iglesia. Reprobé en materias y me expulsaron de la universidad porque pasaba demasiado tiempo concentrado en mis llamamientos de la iglesia y otras cosas que yo di primera prioridad. Casi morí por depender de las bendiciones del sacerdocio en lugar de la medicación, hasta que mi esposa finalmente me obligó a ir al doctor para diagnosticarme una enfermedad crónica, además de otros problemas de salud en nuestra familia, algunos de los cuales padecí principalmente como misionero, unos chistosos que tal vez hablaré otro día. Un spoiler, no tengo una uña en uno de mis pies. Fuimos echados repentinamente de nuestros apartamentos 2 veces. Había perdido el deseo por todas las cosas que me apasionaban. Nos llamaron para ser maestros de primaria justo después de perder a uno de nuestros bebés y lo aceptamos ignorantemente, aunque era angustioso estar rodeados de niños. Pero sentíamos que no podíamos negarnos a un llamamiento. Pagábamos el diezmo con solo $1 en nuestra cuenta bancaria, lo que nos generaba multas bancarias por sobregiro y tantas cosas que podría seguir enumerando, cosas que dañaron a nuestra familia o bendiciones que nunca llegaron y por las que confiaba en que el Dios mormón ayudaría a mi familia. Afronté todo esto con fe y esperanza, pero rápidamente estaba pasando de ser un apologista arrogante a una persona amargado e insufrible. Tal vez algunos piensen eso igual de mí ahora. Suena como una hipérbole, pero incluso reconociendo mis privilegios en esa iglesia, tengo suerte de haber sobrevivido al mormonismo, especialmente cuando era joven. Vamos a llegar al punto, porque hasta ahora suena como, él dejó la iglesia porque no podía vivir la vida tan como Job, o que está enojado con Dios porque no llegó bendiciones, pero es una ironía que puso todo eso que muchos perdieron, pero pues voy a explicarlo. Antes, durante y después de mi misión, estudié todos los libros de la iglesia que pude conseguir a encontrar en línea para que esa iglesia funcionara, y aprendí cada doctrina profunda hasta que todo se volvió repetitivo. Anhelaba la verdad y la comprensión de nuestro universo, nuestra existencia y su creador. Realmente lo creía todo, pero comencé a notar cómo las doctrinas y enseñanzas que leía diferían enormemente de lo que se enseñaba en esa iglesia, en la conferencia general o lo que se podía encontrar en el sitio web de la iglesia. Era como si estuviera aprendiendo sobre una iglesia completamente diferente a la que quería conocer, aunque las fuentes auténticas de primera mano e históricas eran innegables. Hoy la mayoría de las cosas que me enseñaron en el seminario a considerar mentiras antimormones cuando era niño ahora se pueden encontrar en el sitio web de esa iglesia, y de alguna manera están siendo defendidos a muerte por apologistas a los que una vez me agrupé. Una de las mejores fuentes antimormones que encontré fue leer directamente el libro de Mormón y dar cuenta de que las iglesias abominables y los pecados de sus líderes y reyes dirigidos por Satanás coincidían exactamente con la iglesia mormona a la que yo asistía y los líderes. Ya hice un video hablando de varios de esos pasajes.
Fue sumamente preocupante enterarme de todos los casos de abuso sexual en la iglesia mormona y ver cómo surgían nuevos casos cada semana y siguen. Estadísticamente, mi familia y mi hija no están seguros ahí en comparación con otras organizaciones. Me alegra ver que el estado de Utah finalmente intervino la semana pasada para intentar poner fin a esto. Había olvidado eso, tal vez tengo que hacer un video corto hablando de eso. Uy, mi cámara va a morir, tengo que hacer otra pausa. Ok, ya volví. Ojalá que lo cargué un poco, ojalá que solo tomo 5 o 10 minutos máximo más. Dice, en tan solo un año desde que renuncié a la iglesia, he sido bendecido con la verdadera felicidad por primera vez desde que tengo memoria. No solo eso, mi esposa y yo somos más felices juntos que nunca. Tenemos a nuestra hermosa hija en nuestra vida y a quien amamos cada día. Pude graduarme de la universidad, comencé mi carrera soñada en el sector turístico y gané más dinero que nunca en mi vida. Finalmente tuve tiempo para empezar mi propio negocio, lo cual ha sido una experiencia increíble. Mi salud ha mejorado más que nunca, en parte gracias a los efectos positivos del té y el café en los órganos internos. Pudimos viajar por el mundo, visitar amigos y familiares y explorar nuevos lugares. Pudimos donar decenas de miles de dólares directamente a personas y causas que necesitaban nuestra ayuda de maneras que mi diezmo nunca había hecho mientras que estaba en carteras de inversión de esa iglesia. Hemos podido comprar nuestra primera casa. He podido ayudar a otros que luchan con crisis de fe y el dolor de la religión en sus vidas. Y he visto cambios positivos que nunca vi al enseñar de miedo y prácticamente obligar a otros a unirse a la iglesia mormona brigamita como misionero. He ampliado mi visión del mundo y he aprendido más sobre otras culturas y sistemas de creencias. He perdido mucho peso y ganado más músculo que nunca al centrarme más en mi cuerpo y tener el tiempo y la perspectiva de que esta vida importa más que nunca y que necesito proteger mi cuerpo y mi mente. He recuperado mis pasiones y talentos. Dirigí brevemente un proyecto donde ayudé a muchas personas a encontrar la paz tras dejar la iglesia, y muchos me contactaron para compartir sus historias personales y dificultades en la fe mormona, como sentimientos oscuros, inmensas dudas que les carcomían al alma, el aislamiento y la falta de aceptación por parte de familiares, amigos y miembros del barrio por ser homosexuales, e incluso apoyé y ayudé a misioneros a regresar a casa antes de tiempo. Y la lista de tantas cosas positivas que me han sucedido este año es interminable. Sí, es que es cierto que por sus frutos los conoceréis y que la maldad nunca fue felicidad, entonces puedo testificar que mi vida finalmente ha sido feliz y buena desde que dejé la iglesia mormona y que solo sentía amargura, maldición y depresión mientras iba a la iglesia y vivía según sus normas. La realidad es que nadie es maldecido ni bendecido. Las cosas simplemente suceden. Esa es la ironía que muchos perdieron al leer Había muchísimos haters, ya saben cómo es, pero de mis propios amigos y familiares y todo ahí en los comentarios que perdían el asunto. No es que estoy aquí quejando que no fui bendecido, es la ironía que te dice que tienes que unir a la iglesia para estar feliz, para vivir una vida buena, para vivir con una mente sana, pero fue completamente el opuesto al dejar la iglesia, y ahí está la ironía. Era solo una ironía que tomé 3 párrafos para describir y lo pasé por encima de muchísimos. No es que estas son las razones por qué dejé la iglesia, porque me fallaba inversiones y cosas así. Es por estudiar las doctrinas y pueden leerlo en mi libro. Ya. Y hablando de los haters, es chistoso porque publiqué como 1 o 2 semanas antes de la conferencia general, donde Nelson dijo que hay que tener más compasión y menos odio en las redes sociales, y algunos fueron y borraron sus comentarios. Entonces se arrepintieron algunos de el amor de los mormones. Sé que para los miembros de esa iglesia esto suena como, sí, tiene sentido, solo dejó la iglesia porque no pudo soportar todas sus pruebas y nunca creó realmente. Eso es lo que yo solía decir, al menos cuando veía publicaciones como esta cuando era mormón. Otra cosa chiste es que mucha gente comentaron
y me escribieron por privado también diciendo cualquier cosa y después hablaron a mi esposa diciendo ¿por qué él publica eso? Y ¿por qué en español? Y bla 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 bla. Y ella le dice ¿y leíste todo? Y dice no, fue muy largo. Y ella dijo ¿y cómo vas a entender lo que él está diciendo si ni siquiera leyó? Así es, los estudios perezosos. Bueno, no voy a criticar a nadie. Eso sí critico de chiste y pues es un poco verdad ahí. Critícame en los comentarios, no fue bueno eso. Eso es lo que yo solía decir, al menos cuando veía publicaciones como esta cuando era mormón. Nunca entendí la urgencia que la gente tenía de compartir sobre dejar la iglesia mormona hasta que me tocó. Desde joven luchaba y debatía. Pueden dejar la iglesia, pero no pueden dejarla atrás, en páginas de internet y secciones de comentarios. Esta publicación no ataca la fe de nadie, sino que comparte el resultado de mi propia fe después de analizar mis creencias, la historia de que las formó y por qué y cómo podía creer o no en ellas según mis valores. Nunca planeé perder mi fe, nunca busqué razones para perder una familia eterna y nunca quise perder la creencia en una vida eterna en la presencia de Dios, pero prefiero ser decepcionado con la verdad que feliz en una ilusión. Antes de dejar el mormonismo, aunque me apasionaba la apologética y me convertí en un experto en debates de mi misión, comencé a estudiar las fuentes de la iglesia más que nunca para demostrar su veracidad, dialogando con líderes y eruditos de alto rango dentro de la iglesia mormona y otras, cuestionando mis propios razonamientos y prejuicios y llevando un diario personal de mis sentimientos y análisis de las doctrinas mormones. Ese diario llegó a tener casi 350 páginas hasta que me dije a mí mismo que era hora de tomar la decisión final de abandonar esa iglesia o permanecer en ella, aunque ya no creía y veía todo el daño que estaba causando. Me di cuenta de que las experiencias y sentimientos especiales que yo y otros teníamos en mi iglesia no eran exclusivos del mormonismo y se pueden encontrar en otras religiones e incluso fuera de la religión. La decisión a la que llegué es que estoy convencido de que la iglesia mormona en la que me encontraba es una corporación fraudulenta basada en doctrinas falsas, con una historia reinterpretada e inventada y enseñanzas y manipulaciones increíblemente dañinas escondidas entre las buenas, incluso en una realidad alternativa donde la afirmación de la iglesia mormona de ser la única iglesia verdadera en la tierra sea cierto. No querría tener nada que ver con ella, ya que sus fundamentos y enseñanzas no se ajustan a mi moral ni a mis estándares personales. Si alguien está interesado en leer mi diario, puede encontrarlo en el enlace de mi biografía de Instagram, que mantendré actualizado durante unos días. Siéntese libre de descargarlo en español o inglés. Aunque siempre me ha gustado debatir, el propósito de esta publicación no es iniciar una conversación ni discutir con nadie en los comentarios, aunque terminé haciéndolo con algunos que ya pasaron la línea y tenía que destruirlos. Yo siento que los destruí, pero pues vamos a ver. Quería compartir mi experiencia personal y que quienes tengan dudas sobre la iglesia mormona, son Pimo, estén en el closet, enfrentando la oscuridad o considerando empezar una crisis de fe, espero que sepan que hay esperanza. Esa es la razón real por qué publiqué esto y por qué tengo mi página. Realmente mi contenido no es para mormones, es para nosotros que estamos pasando esa crisis de fe. Para que sepan que hay esperanza, que la vida estará bien y que no hay nada que temer en seguir sus propios sentimientos e intuiciones. Fue un proceso increíblemente doloroso atravesar esta crisis de fe y me alegra mucho haber tenido a mi esposa conmigo durante todo el proceso. Solo quiero que sepan que no están solos y que cientos de miles, si no millones de personas están en su misma situación, ya que incluso aquí en Utah parece que 1 o 2 barrios cierran cada otra semana debido a la salida de miembros. Y es verdad eso. Realmente están destruyendo capillas y cerrando estacas y barrios cada semana. Pueden ir a verlo en el Reddit de, que le dicen Mormon Shrivel. Ahí es bien documentado. Nuestros 2 últimos barrios en el corazón de Provo a los que asistimos cerraron. El último solo tuvo un máximo de 20 personas por semana. En Bolivia teníamos más asistencia.
Si el mormonismo es algo bueno en su vida, me alegro por ustedes. Simplemente no lo usen para marginar y dañar a la gente como lo hice yo y los líderes de la iglesia hicieron y hacen. Mi única sugerencia para quienes estén pasando por lo mismo que yo es que no lo hagan solos. Ha sido increíble conectar con amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de misión, conversos y personas de todos los ámbitos de mi vida y escuchar sus historias sobre cómo abandonaron su fe mormona y poder conectar con ellos como nunca hicimos estando en esa iglesia. Es verdad, he hablado con demasiados amigos, demasiados compañeros de misión, demasiados conversos, demasiados familiares, mis primos, mis tíos. Es literal. Mormon Stories, ese podcast, nunca va a cerrar. Tanta gente que tiene tantas historias para compartir y únicas, es una locura. Con mucha tristeza hemos perdido a muchos amigos y familiares muy cercanos que nos dejaron fuera de sus vidas o a quienes nosotros tuvimos que apartar tras el acoso constante, la oposición e incluso las amenazas contra mi familia y nuestra decisión de abandonar el mormonismo. Irónicamente, probablemente no podría probar más de 3% de una entrevista de bautismo hoy, pero desde que dejé la iglesia mormona solo me he convertido en mejor persona, más amable, más cariñoso y más tolerante, y en una influencia positiva en mi entorno y seguiré mejorando cada día. Así será. Amén. Eso es la historia de mi vida. Muchísimas gracias por quedar conmigo. Ojalá, ya me perdí la hora, tal vez estamos acá 2 horas. Es muy largo ese video, pero agradezco mucho que me dan el tiempo a escuchar mis opiniones y razones. Sé que algunos están equivocados, así que corrígeme en los comentarios. Me van a disculpar, ese video fue largo y este fin de semana es mi cumple y hay muchos planes y no sé si voy a tener mucho tiempo a grabar y especialmente editar videos en estos días. No sé si va a haber un video de martes, tal vez ni de jueves de esa semana que viene, pero ojalá que me perdonen con la largo que es este video. Me van a disculpar, pero muéstrame el amor con los comentarios, con los likes, con las suscripciones y hypeando. A ver si nos pueden compartir con todos tus amigos y familiares. Veremos si vuelo de la semana que viene con 1000 suscriptores. A ver si pasa. A ver. Sé que es posible. Gracias por estar parte de esa comunidad. Realmente leo todos los comentarios. Algunos de ustedes ya conozco su foto de perfil y me alegro ver cuando comentan. Ya saben quiénes son. Vamos a estar hablando, comunicando y como siempre, nos vemos en el próximo.